Donde nos habla de poder en medio de todo escuchar, aún en medio de nuestros propios pensamientos, poder escuchar la voz de Dios, porque unas veces hasta nuestros propios pensamientos son más fuertes que la voz de Dios en nuestra vida. Y aquí en el segundo libro de Timoteo capítulo 3, in the second book of Timothy chapter 3, we see what the word says in verse 16. It says, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Dice aquí, verso 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Esa es la palabra de Dios que necesitamos nosotros, poder oír la voz de Dios, poder ver en nuestra vida hoy en este tiempo, que así como el canto que entonamos hace unos momentos, en la prueba y en la lucha, poder todavía oír la voz de Dios que nos está hablando, que nos está guiando. We can hear the word of God. This is what the word says here, that all scripture is given by inspiration of God and profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. That's how we have to start. If we want to hear God's voice, this is where we have to start. Si queremos escuchar la voz de Dios, esto es donde tenemos que empezar, con la palabra de Dios. Es el comienzo, porque hay muchos que están turbados y buscan forma. ¿Cómo oigo la voz de Dios? Pero tienen tanto ruido en su vida. ¿Qué quiere decir ruido? Pero de distracción, que es como ruido que está en su vida, que no pueden oír. En medio de toda la distracción, ¿cómo van a escuchar la voz de Dios? Pero aquí aprendemos que cómo empezar es con la palabra de Dios. Ahí es que si la palabra de Dios y lo que hablan en el mundo y otros no se alinea, entonces no tenemos que hacerle caso a lo de afuera, tenemos que hacerle caso a lo que está dentro de su palabra. Lo más que llenamos nuestro corazón con la palabra de Dios, lo mejor va a ser y más fácil discernir entre el ruido de afuera y la voz de Dios que nos está hablando. Pero cuando no llenamos nuestra mente, nuestro corazón con más palabra, entonces no sabemos. ¿Será la voz de Dios que escucho? ¿Será lo que dice la palabra? ¿Será para mí? ¿Será bueno? Pues ¿cómo vamos a ver si no estamos seguros en la voz de Dios? Es lo que causa la distracción, lo que hace ruido en la vida de muchos. Y todos tenemos muchas distracciones, hermanos, todos. El trabajo, el estudio, la familia, los quehaceres, todas las cosas que uno tiene en su vida es ruido, es distracción. Pero en medio de todo eso, ¿cómo escuchamos la voz de Dios? ¿Cómo sabemos que Dios nos habla, que Él nos guía? Sabemos por medio de su palabra. Porque en medio de la palabra sabemos lo que Dios quiere en nuestra vida. Hemos entendido. Sabemos que Dios quiere en nuestra vida. Quiero leer también, si damos vuelta, la palabra de Dios. Vamos al libro de Reyes, capítulo 19. Let's turn to the book of Kings, chapter 19. How do we quiet all that noise? How do we get out of all the distraction, all those things that are in our daily life? We can see here in the first book of Kings, in el primer libro de Reyes, capítulo 9, the first book of Kings, chapter 19. And here's a verse. Antes que leemos esta porción, vamos a recordar de qué habla aquí. Nos recordamos, aquí habla del profeta Elías, si nos hacemos memoria. Y en este tiempo el profeta Elías se había turbado porque la reina Jezabel había hecho amenazas contra él. Entonces él huyó. Y vamos a leer varios versos aquí para refrescar nuestra memoria, empezando en el capítulo 19, verso 1. In the first book of Kings, chapter 19, we remember this story is about the prophet Elijah, where in this time he had been threatened. He felt threatened by the queen Jezebel, and he had fled. And this is where we can connect of how to hear God's voice, because we see here how
God spoke to the prophet. And we start in verse 1. Empezamos en el primer verso. Dice la palabra de Dios, dice, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero, diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como lo de uno de ellos. ¿Qué quiere decir, hermanos? Pues lo estaba amenazando para matarlo. Y verso 3 dice, viendo pues el peligro, ¿qué dice el profeta? Se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba. ¿Cómo se pronuncia? ¿Lo pronuncia bien? Sí. Ok. Gracias. Berseba, que está en Judá. Y dejó ahí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Señor, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, que quiere decir un árbol, se quedó dormido, y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel del Señor la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte Sinaí. Imagínense, hermanos, con lo que comió y durmió, se levantó fortalecido, y dice que caminó 40 días y 40 noches. Y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra del Señor, el cual le dijo, aquí es lo tan interesante, la parte donde habla que vino palabra del Señor. Porque eso es lo que estamos hablando en esta noche, es como en medio de todo, así como estaba el profeta turbado por la amenaza, como en medio de todo, escuchar la voz de Dios. Y discernir es la voz de Dios. Y aquí dice, y vino él, palabra del Señor, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondiendo, he sentido un vivo celo por el Señor Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y él le dijo, aquí verso 11, vamos a leer del 11 al 13, y dice, y él dijo, sal fuera y ponte en el monte delante del Señor. Y aquí el Señor que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante del Señor, pero el Señor no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Un silbo, ¿qué quiere decir? Ahí es donde se oyó la voz del Señor. No estaba en lo anterior, el ruido, las piedras, el fuego, el viento. Pero dice aquí, y tras el fuego, un silbo apacible, una voz baja y delicable. Dice, y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Let's read it in English, verse 11, so we can all understand it. It says that we read that the prophet had gone on. He went on to the Mount Sinai, Horeb, the mountain of God, and he had walked 40 days and 40 nights. In verse 11, it continues and it says, and he said, go forth and stand upon the mount before the Lord. The Lord called him out of the cave where he was at to speak to him. And behold, the Lord passed by. And it says, and a great and strong wind rent the mountains,
and break in pieces the rocks before the Lord, but the Lord was not in the wind. And after the wind, an earthquake, but the Lord was not in the earthquake. And after the earthquake, a fire, but the Lord was not in the fire. And after the fire, what does the word of God says? Still a small voice. Still. When it says still, it means something that is in place, not moving. Something as a small voice. And that was the voice of the Lord. In the middle of all this noise, in the middle of all the distraction, the wind, the fire, the rocks falling, the earthquake, everything, all those things happening. But in all those things was not the voice of the Lord. That's why the Lord teaches us that in the middle of all the distractions are around us, all the noise in our life, all the things going on around us, we have to be able to be still to hear the voice of God. Por eso vemos aquí como le sucedió al profeta Elías, hermano. En medio de todo esos ruidos, en medio de toda la distracción, la tormenta, el viento, el aire, el temblor, el terremoto, el fuego, todo lo que el Señor permitió, dice que tras el fuego un silbo apacible y delicado. Era la voz de Dios hablando. En medio de todo eso, por eso tenemos que pedirle al Señor estar en paz, para que en medio de todo lo que sucede en nuestra vida, cada día, hermanos, podamos oír la voz de Dios que nos habla. Así el Señor hizo con el profeta Elías. That's what the Lord did with the prophet. In verse 13 it says, and it was so, when Elijah heard it, that he had wrapped his face in his mantle and went out and stood in the entering in of the cave. And behold, there came a voice unto him and said, what doest thou here, Elijah? And he said, I have been very jealous for the Lord God of hosts, because the children of Israel have forsaken thy covenant, thrown down thine altars, and slain thy prophets with the sword. And I, even I only, am left, and they seek my life to take it away. And the Lord gives him word. He says, and the Lord said unto him, go, return on the way to the wilderness of Damascus, and when thou comest, anoint Hazael to be king over Syria. Y el Señor le habló. En verso 3 dice, y cuando lo oyó Elías, ya era la voz del Señor, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, una vez más, ¿qué haces aquí, Elías? Y una vez más le dice lo que había sucedido. Pero ¿qué vemos aquí, hermanos? Cómo en medio de todo eso, uno tiene que sacar todo en medio de todo lo que estamos viviendo para estar en paz, para poder escuchar la voz de Dios. En medio de lo que estamos viendo, el trabajo, el esto, lo otro, para acá y para allá, los problemas, las necesidades, en medio de todo lo que vemos en este mundo, lo malo, lo bueno, lo horrible, tenemos que poder estar en paz para escuchar la voz de Dios, que nos está hablando, que quiere hablarnos, quiere guiarnos, quiere instruirnos, quiere hacer algo, quiere darnos entendimiento, quiere darnos palabra. Pero hermanos, si estamos distraídos con todas las distracciones, todo el mundo, todo lo que estamos corriendo y vamos y venimos y nunca nos sentamos y meditamos, ¿cómo vamos a oír la voz de Dios? Porque aquí la palabra de Dios dice que vino el viento, no estaba en el viento. Vino el temblor, no estaba en el temblor. Vino el fuego, no estaba la voz de Dios en el fuego. Pero cuando todo se calmó, ahí estaba la voz de Dios para hablarle al profeta. In the middle of all the storm and the earthquake, the fire, everything, as the word of God says here, and after the earthquake, a fire, but the Lord was not in the fire. And after the fire, still a small voice there. In that small voice, as we understand this, God often speaks in stillness. So we have to spend time, how? In a silent prayer, asking the Lord, speak to me, Lord. As the prophet said, for thy servant hear it. In the first book of Samuel. Vamos al primer libro de Samuel. Capítulo 3. The first book of Samuel, chapter 3. And just a verse here, I believe it's 10. Primer libro de Samuel, capítulo 3, verso 10, verse 10. And says, and the Lord came and stood and called at other times, Samuel, Samuel. Then Samuel answered, speak, for thy servant heareth.
Así como le habló a Samuel. Dice, vino el Señor y se paró y llamó como las otras voces. Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Así el Señor quiere hablarnos. En una oración silenciosa. Un hermano me preguntó a mi hermano, yo quisiera que Dios me pueda hablar y yo escucharlo. Y le dije al hermano, ¿no has tratado de meditar en el Señor? Ponte a meditar. Muchas veces el Señor te puede hablar cuando estás meditando en Él, en su presencia. Puedes escuchar su voz cuando todo está en silencio, cuando estás meditando, cuando no estás en el trabajo, no estás en tu casa, cuidando a los hijos, yendo al mandado, haciendo esto, haciendo lo otro. Necesitas hacer tiempo para poder escuchar la voz de Dios. Le dije al hermano, practícalo. Si nunca lo has hecho, dice, yo nunca he tratado de meditar. Porque así el Señor nos habla. Por eso muchas personas no escuchan la voz de Dios. O piensan, yo no escucho la voz de Dios, yo no sé qué hacer, porque están turbados, están ocupados, están distraídos entre todo lo que pasa en su propia vida, todo lo que pasa en el país, todo lo que pasa en el mundo y por todos lados, como todos vemos cómo está la situación en todos lados. Y unas veces nos ponemos a enfocar, allá está esto, acá está el otro, y luego también nos distraímos con las cosas de nuestra propia vida. Unas veces si no todo se alinea como queremos, no todo sale como queremos, no todo podemos hacer como quisiéramos, estamos también turbados. Y no podemos escuchar la voz de Dios. So the Word of God teaches us that if we can enter in a time of a silent prayer and simply listening to the voice of the Lord to speak to us, and we can respond as Samuel responded to the Lord, speak, Lord, for thy servant heareth. Así, si estamos en tiempo silencioso de meditación en el Señor, de oración en el Señor, podemos responder así como Samuel respondió. Háblame, Señor. Así también podemos decirle, Señor, háblame. Enséñame, guíame, instrúyeme. Dame tu palabra en medio de todo. Pero necesitamos el tiempo, dárselo al Señor para que nosotros podamos estar en paz, escuchar la voz de Dios. Porque hoy en día, con tanta distracción, con tanto ruido en nuestra vida, algunas veces es difícil escuchar la voz de Dios. But we also have to test the source of the thought. We have to ask ourselves, do our thoughts align with the Scripture? Does the action that we're taking produce peace or confusion in our life? Or does it draw me closer to my Lord Jesus Christ? The Word of God says that God is not the author of confusion, but He is the author of peace in the first book of Corinthians, chapter 14, verse 33. So God's voice brings peace into our lives. It brings conviction. It brings commitment. It brings truth. And as I had mentioned about pride this past week, it takes out the pride. It takes out the fear. The peace that God gives us. En el libro de Corintios, ¿qué dice la palabra? Si damos vuelta aquí al libro de Corintios. 1 Corintios capítulo 14. ¿Qué es lo que nos ayuda la voz de Dios? Dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Así como mencionamos a empezar, paz, que si Dios nos da paz, porque necesitamos esa paz para poder escuchar la voz de Dios. Por eso aquí lo dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Necesitamos esa paz, hermanos, para poder escuchar la voz de Dios. ¿Y qué nos da paz? Dios. Y por medio de esa paz, Dios nos puede hablar y nosotros podemos escucharlo. So we see here in verse 33, for God is not the author of confusion, but of peace, as in all churches of the saints. And that's what we're after, that peace. If we want to hear God's voice, we have to be still. We have to have peace in our lives, because God's voice brings us what? Peace, conviction, truth,
sincerity, commitment, and it takes out what? It takes out from us the fear and the pride that comes from the flesh. All these things we need in the middle of all that is happening around us, that we're living in today, all the distractions, all the problems, all the needs, all the struggles, the suffering. We need God's peace, and we need to hear his voice. So the Word of God also tells us that we need to be sensitive to the Holy Spirit in order to hear his word. Vamos al libro de Juan, hermanos. We turn our Bible over to the book of John, chapter 14. Y capítulo 14, verso 26. Dice la palabra de Dios, dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y nos recordará todo lo que yo os he dicho. Así es como vamos a escuchar la voz de Dios. If we look at just these couple of verses, we start in verse 25. It says, these things have I spoken unto you, being ye present with you. But the Comforter, which is the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, he shall teach you all things and bring all things to your remembrance, whatsoever I have said unto you. That's how we hear God's voice. Es como el Señor podemos escuchar su voz. ¿Cómo dice? Por medio del Consolador, el Espíritu Santo. Si queremos escuchar, tenemos que estar en el Espíritu de Dios. Queremos escuchar su voz, por eso muchas personas no saben, no sé si es Dios que me habló, no sé, no entiendo, no conozco. Pero si estás en el Espíritu de Dios, sabes que es la voz de Dios que te está hablando. Sabes que Dios te quiere instruir, sabes que Dios te quiere guiar, sabes que es la voz de Dios. So we see here what it says, the Holy Spirit leads, comforts, and reminds you of God's truth. When we hear his voice, this is what the Lord does. So we have to learn to follow his quiet voice, his promptings, his instructions every day. Hearing his voice through the Holy Spirit. The Lord speaks to us. You don't need to be having big signs like the clouds came down, the storm went up, the water came out of the ocean, and is the Lord speaking to us? Is the Lord giving us signs? We don't need all that, because we have the Word of God. And through the Holy Spirit, the Word of God says he speaks to us. We don't have to wait for all this noise, all these things happening all around us, and look at what's happening over there. Is it a sign of the times? Look at what's happening here. Look at this problem. Look at all these things going on, the storms, the wars, the problems, the sicknesses. We don't need all that, because we have the Word of God, and through his Holy Spirit, the Lord speaks to us. He guides us. He comforts us. He reminds us of God's will, of God's truth. That's what we need to quiet out all the noise in our life and be able to hear the voice of the Lord. So we can seek confirmation through wise counsel, to those who preach the Word of God, those who counsel us with the Word of God. The Word of God says in the book of Proverbs, let's turn a few pages over to the book of Proverbs. Damos vuelta al libro de Proverbios, capítulo 11. Let's look at verse 14. Capítulo 11, verso 14. Dice, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Verse 14 says, where no counsel is, the people fall, but in the multitude of counselors there is safety. God often confirms his word through mature believers, people who have served the Lord for many years, through his scripture and through the peace in our spirit that the Lord has put in us. So we must confirm
through wise counsel, the word of God says here that the Lord is speaking to us. Qué importante aquí, como dice aquí en verso 14, hermano, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Pero ¿cómo viene la dirección de Dios? Por medio de su palabra. Y nosotros tenemos que poder escuchar esa palabra, discernirla que es de Dios y recibirla por medio del Espíritu Santo y tomarla y decir, esto es lo que Dios me está guiando. Por medio de su palabra escuchamos la voz de Dios. Pero dice aquí en verso donde no hay dirección sabia, quiere decir donde no hay palabra de Dios, no hay quien dé palabra de Dios, no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Donde no hay enseñanza y no se escucha la voz de Dios, el pueblo cae. Y así ha sucedido en muchos lugares, en muchas iglesias, con muchos hermanos, porque el que está al frente, los que aconsejan, ¿quién son los aconsejadores, hermano? Los mayores. Y con más razón, los que predican la palabra de Dios. Son los que dan el consejo al pueblo. Son los que hablan y guían y dan palabra y dicen, esto es lo que debemos de hacer, esto es lo necesario, esto es lo que Dios exige, esto es lo que Dios demanda de nosotros. Pero donde no hay ese consejo, así como habla aquí en verso 14, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. ¿Qué sucede? Por eso hay muchos hermanos caídos, que han caído en pecado, que han caído en tentación, que han caído en tantos problemas, porque no hay dirección sabia, no hay palabra de Dios. El consejero que está, no lo está dando. Entonces, esos que escuchan, no escuchan la voz de Dios. Entonces, no hay dirección, qué hacer en sus vidas, cómo caminar, cómo servir, cómo vivir con el Señor. La palabra de Dios dice que Dios no es un Dios de confusión. Entonces, los hijos de Dios no debemos estar en confusión, debemos ser entendidos. Pero cuando hay palabra y cuando escuchamos su palabra. I want to finish up with the verse here in the book of John that God speaks to us to be patient, because God's voice brings clarity, but over time. A lot of times we want to hear God's voice in an instant. Lord, what should I do? Lord, what's going to happen? Lord, how do I fix this? Lord, this, and we want to hear God's voice in that instant, but we have to be patient also to hear God's voice, because over time, God brings clarity. A mí unos hermanos en las últimas semanas dicen, hermanos, pero hay que tener todo claro, las cosas, hablar claro. Y es lo que hace la voz de Dios en nuestra vida. En capítulo 10, quiero ver un verso aquí en capítulo 10 del libro de Juan. Quiero empezar en verso 25. Look in the book of John chapter 10, starting in verse 25, where the word of God says, dice la palabra de Dios, Jesús les respondió, os lo he dicho y no crees. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Verso 26 dice, pero vosotros no crees, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Verso 27, ¿qué dice? Mis ovejas, ¿qué dice, hermanos? Oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. In verse 25 it says, Jesus answered them, I told you, and ye believe not. The works that I do in my Father's name, they bear witness of me. But ye believe not, because ye are not of my sheep, as I said unto you. My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. And I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. For my Father which gave them me is greater than all, and no man is able to pluck them out of my Father's hand. In verse 30, it finishes and it says, I and my Father are one. But what we were focusing on today in verse 27, it says, my sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. Verso 27, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. This is what we understand.
We need to hear God's voice. If we want to be guided, as the Word of God says, we want to be guided. We want to have good counsel. We want to have good word. We want to have good instruction. And we want the Lord to guide us. Here it says in His Word, we must hear His voice. It says, my sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. Si queremos, hermanos, poder seguir al Señor, tenemos que oír esas palabras que son sabias y tenemos que poder escucharlas y oírlas. Y tienen que ser claras en nuestra vida para que nosotros seamos guiados por medio del Espíritu Santo. Es que en medio de todo, hermanos, en lo que pasa en este mundo, lo que estamos viviendo, lo que vemos en las noticias, de todo, de guerras, de todo lo que sale cerca a nosotros, lejos de nosotros, de todas las distracciones, aún de las distracciones en nuestra propia vida, tenemos que poder poner un silencio y hacer un tiempo para poder escuchar la voz de Dios. Solo así vamos a poder ser guiados sabiamente. That's the only way we're going to be able to guide ourselves as children of God, when we put silence to all the distractions, to all the noise, and are able to hear God's voice, because when we hear His voice, then we can follow His instruction. Y eso es lo que le pedimos a Dios, hermanos, que podamos seguir escuchando la voz de Dios, que ponga paz en nuestra vida, que podamos escuchar su voz y poder sacar las distracciones de nuestra vida y poder concentrarnos en obedecer lo que el Señor nos está instruyendo con palabra de sabiduría. Pero tristemente en este tiempo, en muchos lugares, hay hombres que dicen ser hombres de Dios, pero no son, y no guían el pueblo con sabiduría. ¿Y qué pasa al pueblo? Caen en la tentación, caen en el pecado, no son guiados en el camino correcto y ahora están bateando porque no escucharon la voz de Dios, estaban escuchando la voz de un hombre. Y la voz de un hombre, hermano, nunca nos va a guiar a donde la voz de Dios nos guía. Nunca. El hombre no tiene el entendimiento y la sabiduría para hacer eso. Es la voz de Dios. Dios usa al hombre que se permite, que se presta para ser usado por Dios. Pero es la voz de Dios que nos habla y nos guía, no la voz del hombre. Porque la voz del hombre nunca va a poder ayudarnos en nuestro vivir, en nuestro caminar con el Señor. Es muy limitada la sabiduría del hombre, pero es sin límite lo que aprendemos y lo que entendemos cuando paramos para escuchar la voz de Dios. Y en esta noche pues pedimos que el Señor nos guíe, que el Señor nos hable, que podamos estar en paz, hacer tiempo para orar, para meditar en el Señor y tratar de escuchar su voz en medio de todo, porque hay muchos que en este tiempo están sufriendo de muchas razones y necesitamos la voz de Dios. Así como dice su palabra, no es la voz de Dios, no es para confundir, es para poner paz en nuestra vida. Y así hace el Señor. Y nos recordamos el caso del profeta Elías. Cuando se turbó, se asustó y huyó. ¿Dónde lo mandó el Señor? 40 días, 40 noches, y llegó a un lugar. Y ahí salió, cuando el Señor le habló, sal, y le demostró el Señor las tormentas, temblor, y le enseñó ahí en lo turbado, en el ruido de la vida, no está la voz de Dios. La voz de Dios está en los silencios. Cuando uno medita, cuando uno ora, cuando uno se sienta solo con el Señor nos puede hablar. Cuando ponemos todo en paz, cuando paramos de ser turbados, el Señor puede hablarnos y podemos escuchar su voz. Y como dice su palabra, que sus ovejas escuchan su voz y Él las conoce y ellos le siguen. Así sea en nuestra vida, hermanos, que Dios nos ayude, que así sea, que seamos como esas ovejas, que podamos escuchar la voz de Dios y podamos ser obedientes a Él. Dios los bendiga, hermanos. Aquí termino esta tarde. Dios los bendiga, que Dios nos ayude cada uno en esta noche. Le damos gracias a Dios que podemos estar aquí una vez más. Señor es bueno, misericordioso. Sabemos que hay nomás la vida cotidiana, hermano. ¿Cómo nos deja? Nomás la vida cotidiana. Aun cuando no hay problemas
el diario de salir al trabajo, de ir al mandado, de lavar la ropa, de recoger los niños, de hacer acá y las citas y esto, cómo quedamos la mente cansada, el físico cansado. En medio de todo eso necesitamos estar en paz con el Señor para que Dios nos siga ayudando, Dios nos siga guiando, Dios nos siga hablando, para que podamos nosotros no distraernos, no caer, no salir del camino correcto, seguir aún cansados, fatigados, pero con la ayuda del Señor, seguir siguiendo esa voz, siendo obedientes, la voz de Dios. Y cómo empezamos a leer en 2 Timoteo capítulo 3, cómo lo recibimos por la palabra de Dios y por medio del Espíritu Santo.